Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, ya casi noches, en este miércoles 15 de junio, en el que nos encontramos en nuestra segunda sesión de esta serie de conversatorios en vivo que hemos titulado El boom de la investigación con perspectiva de género en el campo cinematográfico colombiano y también regional latinoamericano. Así que pues como vimos la semana pasada que tuvimos nuestra primera transmisión en Instagram, pero decidimos pasarnos a Facebook como por estabilidad, digamos, como de la plataforma y de la conectividad y porque las sesiones también que vienen en las próximas semanas tienen, las publicaciones tienen muchos componentes de estadísticas y pues importante visibilizar las cosas que en el Instagram pues iba a ser muy complicado de presentarles. Entonces, pues nada, nos mudamos hoy aquí a Facebook, entonces acá sería nuestra primera presentación en vivo de El boom de la investigación con perspectiva de género, nuestra segunda sesión, que tiene como invitadas a dos personas que admiro muchísimo, a Diana Pérez y a Caroline Figueroa. Hacen parte, digamos, de un proceso de creación de una guía de cuidado y prevención de violencias en el entorno laboral que han llamado Gritemos Corte. Así que, pues desde este ejercicio, esta iniciativa que hizo la Comisión Fílmica de Bogotá, pues celebrar la creación, digamos, de este documento y pues para dialogar sobre precisamente, pues estamos invitando pues ya a escena a Diana Pérez, bienvenida, y también a Carolam, para que Carmen las vaya ingresando. Entonces, pues súper bienvenida, Diana. Hola, Listo. Eri, gracias por la invitación. Muy contenta de compartir este espacio contigo y con Carolán. Un gusto. Hola, buenas noches. Yo también aquí feliz de hablar de este tema, de seguir repartiendo información sobre la guía, porque pues es un camello que una parte es hacerlo y la otra parte es que llega la mayor cantidad de gente posible. Entonces, muchas gracias por tenernos aquí a nosotras dos para hablar del tema. Sí, bueno, ese fue el objetivo, pues que dio luz realmente a toda esta serie de conversatorios, porque fue como al inicio de año en el FIXI darnos cuenta que estaban todos estos materiales, todas estas publicaciones que surgen de investigaciones y que pues cambian el panorama que había totalmente hace un año cuando nosotros hicimos la investigación de brechas de género, la primera pero no la última, y entonces encontrarnos un año después todos estos documentos quiere decir que hay, digamos, cada vez más una sensibilización acerca del tema y una preocupación por documentarlo y como por entenderlo. Entonces, obviamente, de ahí surge. Y pues bueno, Diana como líder de la Comisión Fílmica Bogotá y Carolam como investigadora y redactora también pues, del documento, por eso están invitadas aquí, así que pues de nuevo, sí, muchísimas gracias por aceptar la invitación, por sacar el tiempo que sabemos que todas somos muy ocupadas, pero pues sea esta la oportunidad pues de presentar, ahí estamos viendo pues ya la portada, aunque Diana sí también nos puede mostrar, ya está impresa próximamente hay una serie de ejemplares que pues vamos a poder acceder a él, ojalá pronto, para que pues también la guía no sea solamente de manera digital, que es una manera muy fácil también de acceder a ella, pero yo soy amante de lo impreso, entonces me emocioné mucho ahorita cuando vi la cartillita y dije, ay, qué maravilla tenerlo esto así, ahí está, Diana lo está mostrando. Entonces, pues nada, pues buenísimo también, pues como esa posibilidad de poder contar con estos documentos pues impresos. Entonces, pues nada, pues como para empezar, quisiera un poco arrancar con Diana, preguntándole acerca como de la iniciativa como tal de surgimiento pues de este proyecto y de esta publicación, ¿no? En la guía tiene una estructura que más adelante Carol nos va a contar, pero hay una parte justamente que habla, digamos, de la importancia de que las instituciones se ocupen de pensar estos temas, ¿sí? De que no sea solamente una cuestión de o los movimientos sociales o las personas que son víctimas de este tipo, digamos, de violencias de género en diferentes, digamos, aspectos, entornos laborales y sociales. Entonces, como entender un poco también cuál es la motivación que También, ¿cuál tuvieron es la desde la motivación? comisión. Sí, Jerry, gracias. Pues mira, la Comisión Fílmica de Bogotá como parte del IDARTES y según lo que está establecido por el decreto que creó la Comisión Fílmica de Bogotá, pues tiene dentro de sus tres objetivos el fortalecimiento de las industrias audiovisuales del sector. Por eso, para nosotros es muy importante todo este tema de las iniciativas de género, de las investigaciones
y desde la Comisión Fílmica se han llevado a cabo diferentes iniciativas desde hace varios años, entre ellas jornadas de sensibilización de género. El año pasado, por ejemplo, hubo otra publicación impresa también y digital que fue un manual de buenas prácticas para la producción audiovisual, dentro del cual había un capítulo específico sobre este tema, y esta ya digamos que es un paso más, pues más allá, para que tengamos una publicación específica relacionada con esto, pensando, como tú dices, en que desde la institución y desde lo público pueda haber también una mirada y un poco también un empuje hacia el tipo de iniciativas y de cambios de paradigmas y de cambios de pensamiento que es necesario que vayamos todos como sector pues realizando. En ese sentido, cuando empezamos a pensar en la publicación, pues para nosotros fue fundamental como también involucrar a alguien que pudiera tener como todo el peso y también el bagaje y un poco también la frescura que queremos y que queríamos desde el principio que tuviera la publicación, y por eso invitamos a Caroline para que fuera ella la investigadora y la autora, pues con un proceso de coordinación que se lideró desde la Comisión Fílmica de Bogotá con mis compañeras Laura Páez y con Melissa Zapata, para que tuviéramos al final, pues en primer lugar, la guía digital, que fue el lanzamiento que tuvimos en el Festival de Cine de Cartagena en marzo de este año, y ya digamos que recientemente pues pudiéramos también tener los ejemplares impresos, a propósito de los cuales vamos a tener una serie de jornadas a partir de mañana en la Cinemateca de Bogotá, mañana por la mañana, viernes en la noche en el marco de la Toma Rosa y el sábado por la mañana también, de modo que vamos a tener unas jornadas con unos acercamientos también desde el cuerpo a las reflexiones de género, y pues que vamos a utilizar la guía un poco como excusa y algunos de los ejercicios o de los casos de estudio que con Caroline nos pensamos para la publicación también. Entonces, pues un poco de allí parte la iniciativa, y pues para nosotros obviamente la idea es que a lo largo del año tengamos diferentes espacios y momentos en los que el sector audiovisual de la ciudad pueda apropiarse, y pues del país entero obviamente también, mucho más allá de eso, apropiarse de la investigación, utilizarla, y lo que nos soñamos desde el principio es que se convirtiera como en una herramienta de bolsillo en los sets de filmación. De modo que para ello nos vamos a apoyar también pues en el equipo de la Comisión Fílmica de Bogotá, en los monitores de locaciones, para hacer que lleguen ejemplares impresos a los sets de filmación que se están llevando a cabo, las producciones que se están llevando a cabo en la ciudad, y que efectivamente pueda de alguna forma convertirse en una herramienta que la utilicen los productores, pero también cualquier persona de cualquier equipo y que quiera hacer parte como de este proceso y de esta reflexión que queremos suscitar con la publicación. Buenísimo. Justamente ese manual yo lo estuve buscando y no lo encontré. Y es que no lo encontré. Estuve googleándolo porque yo vi que en una noticia que ustedes publicaron, este tenía como ese antecedente, pero pues no lo encontré. Entonces, si luego puedes dar la ruta, pues sería buenísimo. Sí, estamos en proceso de una actualización de un tema respecto al plan de manejo de tránsito, porque tiene muchos componentes el manual. Entonces, yo creo que ya en las próximas semanas podrá estar de nuevo alojado en la página de la Comisión Fílmica de Bogotá, que es filmicbogotá.gov.co. Sí, ahí estuve explorando. Sin embargo, me llamaba la atención que esta también porque por ejemplo, el que vimos la semana pasada fue el manual de las Rexister, y luego me llamaba la atención que ese también se llamaba manual, pero no lo encontré para poderlo leer. Y este documento se llama guía, y me gustó mucho, digamos, como esa concepción, digamos, de pensarlo como una guía, ¿no? Porque un manual a veces es como de pronto como es que tiene que ser así, y la guía de alguna manera me parece que puede dar, digamos, como la posibilidad también de que las personas se apropien de ciertas maneras de esas herramientas, ¿no? Entonces allí pues voy a tejerme ya con Carol, y un poco que tú también lo dijiste, Diana, que digamos invitaron a Carol a pues hacer este proceso de escritura, de investigación. Obviamente pues Carol tiene, digamos, mucho camino también con reflexionar acerca de los temas de género. Entonces, como, ¿cuál fue como ese reto, y con qué se van a encontrar como quienes accedamos a leer pues esta publicación? Bueno, pues hay una cosa muy chévere de todo el proceso que hicimos, y fue que, bueno, fue un proceso de mucha conversación en torno al público al que le queríamos llegar con la publicación. Esa era una cosa muy, muy importante porque en este momento ya hay varios materiales que apuntan a algo parecido dando vueltas por ahí, pero hay como un común denominador en cuanto al público que de alguna manera es muy
a las mujeres, lo cual está muy bien, pero uno de los objetivos que teníamos era que fuera más, que a todo el mundo le toque, que los hombres, sobre todo, sí, digámoslo, digámoslo de frente, que los hombres se vinculen al tema, a la conversación, y no necesariamente desde un lugar de tienes que hacer esto así, o es una regla, o es un, ¿no? Un mandato, digamos, sino es una reflexión, es algo que tienes que masticar para transformarte de verdad, ¿no? Que salgamos del tono normativo punitivo, digamos, como de castigo, como de, ¿no? Como de regla escrita en mármol, digamos, y que sea más una cosa que le permita a uno sacudirse interiormente y a partir de ahí generar cambios individuales que repercutan en cambios colectivos. Entonces, desde esa intención, ya el tema del nombre era, ya, Sí. ese fue un gran tema, el nombre, porque lo que tú dices, una cosa es una guía, otra cosa es un protocolo, otra cosa es un manual, otra cosa es un decálogo, y una cosa que yo noté al arrancar la investigación es que los protocolos, em, pues de entrada tienen ya este formato de normativa, digamos, pero además son publicaciones que tienen procesos larguísimos. O sea, yo vi que había un proceso de investigación como de años en algunos, los protocolos. Era una cosa mucho, muy sesuda y que igual es muy loco, pero por más sesudo que se sea en este tema, es como que igual no lo vas a abarcar. Entonces era como encontrar un punto medio entre lo que podíamos hacer realmente por el tiempo y por la extensión de la publicación, porque la idea es que sea de bolsillo, ¿no? No es Ujú. una cosa que tú Interesante. vayas a dejar pegada en la biblioteca porque pesa mucho. La idea es que puedas doblar y te la metes al bolsillo, la metes en la mochila, te la encuentras en cualquier lugar y no te va a dar pereza abrirla, básicamente. Como que te va a llamar a curiosearla. Entonces, una guía es mucho más modesta como nombre y más participativa. Es como, esto es una guía, usted verá qué quiere hacer con ella, pero Ujú. entérese, es como un abrebocas, es como una invitación. Entonces, como que digamos que desde el mismo nombre está ya la intención de la publicación, que es como una invitación a que se siente, se tome un momentico usted, hombre, mujer, y mastique estos temas para que se empiece a involucrar, porque eso es otra cosa que recorre todo el contenido de la guía y es entre todos masticamos esta vuelta y entre todos gritamos corte, ¿no? Que es también el título, ¿no? Es un llamado a la acción, o sea, todos tenemos que participar de lo que se haga aquí, más allá de las medidas institucionales o legales que también son importantes, pero si hablamos de un cambio cultural, tiene que ver con todos los días. Es una cosa que tiene que pasar entre todos los días, básicamente. Sí, por supuesto, creo que esa reflexión cada vez más hay que seguirla como profundizando con relación a que no estamos hablándole solo a las mujeres, sino que hay que hablarnos a todos. Y eso me parece que desde allí, digamos, hay una apuesta muy, muy lograda con respecto a esta concepción. Y en ese mismo sentido siento que la guía, digamos que tiene como componentes muy, muy diversos también, y eso también me parece que hace de la publicación como que tiene una versatilidad, ¿no? Entonces, no sé si Carol, les compartes un poquito como que hay un componente como muy, muy, muy sesudo, como de análisis, presentación de otras experiencias similares a esta, que puede ser como dentro de un punto de vista, digamos, mucho más académico, ¿no? Como reseñar otro tipo de experiencias, pero tiene casos prácticos, pero tiene unas reflexiones y un análisis, entonces como que un poquito contanos cómo se armó como ese corpus del contenido de la publicación. Pues por un lado, yo empecé a investigar qué había ya disponible en el mercado, por decirlo de alguna manera, y empecé a hacer como un zoom in en este mundo de las publicaciones en torno al tema, ¿no? Y una cosa que me gustó mucho descubrir era como una sincronía global. O sea, en todos los países de Latinoamérica, bueno, no en todos, pero en la mayoría se están generando este tipo de publicaciones, este tipo de reflexiones en torno a la industria audiovisual. En Europa también, en Estados Unidos también, pues cada uno a sus ritmos y según su nivel de organización,
pero lo que me gustó mucho fue poder explorar esta noción de estamos en un punto de quiebre, ¿no? Y si usted Ujú. no se avispa, le va a caer encima un golpe, o sea, cuando está temblando usted tiene que moverse o le va a caer algo encima. Entonces es como un llamado de avíspese, que hay un cambio más grande que usted, hombre y mujer. Hay algo más grande que está sucediendo. Entonces el primer paso ahí era como darle a los lectores una muestra de ese cambio. Un muestreo rápido, porque tampoco me podía poner yo a irme a las profundidades del océano, porque claro, empecé a leerme varios protocolos y varios manuales y esto era como, oh por Dios. Sin embargo, leyéndolos rápidamente, hay muchos comunes denominadores, o sea, esto es un problema global y una solución global, o sea, las cosas pasan de manera muy similar en todo el mundo y las soluciones son más o menos las mismas en todo el mundo. Entonces, digamos que lo primero fue a nivel eh, teórico, hacer ese muestreo de qué otras iniciativas hay por ahí, sobre todo en Latinoamérica y Estados Unidos, para no irnos tanto para Europa, y luego ver aquí en Colombia qué se ha hecho. Entonces era un tema como de zoom in a una realidad. Esa es una parte como teórica. Y la otra parte que siempre fue muy importante para Diana y Laura desde el principio era como, tenemos que tener como un componente pedagógico, como una cosa de ejercicio práctico, como una vaina que se pueda agarrar sencillito, que no requiera que uno sea un experto, ni que se aprenda una terminología compleja, ni que se sienta bobo uno porque no entiende, sino más bien generar como una manera de, casi que de jugar con el tema, que es que el juego siempre es una manera muy buena de vincularse uno con las cosas, y como que desde ese juego quede uno vinculado a descubrir en qué punto está uno parado dentro de la conversación, porque el tema es que también uno todos tenemos muchos prejuicios con respecto al lugar que ocupamos en esta situación. Es como, ah, no, yo nunca he acosado, o ah, no, a mí nunca me han acosado, que es un prejuicio, porque no ha navegado uno las aguas. Entonces la parte pedagógica apunta a eso, ¿no? Que venga, métase aquí a estas aguas, no es una catarata, no es nada agresivo, es algo suave, o sea, es como una invitación a métase aquí, métase en esta piscina que es pandita, tranquilo, y dése cuenta si usted de verdad está bien parado o no. Y ese ubicarse en el mapa, digamos, ya ayuda a que la gente de nuevo se vincule y converse, y sobre todo a partir de la conversación, eh, se involucre. Es como romper esa barrera entre, no, no es conmigo, eso no es conmigo, a decir, ah, no, vea, esto sí es conmigo. Entonces yo lo partiría así en términos generales en esas dos partes. Una parte teórica como de ubícate cómo está el mundo en este tema y una pedagógica práctica de ubícate tú con respecto al tema. Así va la guía más o menos. Sí, a mí me llamó mucho la atención, digamos, en esas respuestas del apartado que ustedes llaman tramas posibles y que presentan 12 casos. No sé si estos 12 casos, como que de dónde salieron. Tenía esa pregunta, esa no la puse en la guía de preguntas, pero la tenía aquí en mi cabeza, ¿no? Porque pues también están como muy bien escogidos y no solamente habla del caso sobre, sobre las mujeres, sino que también hay como, ¿qué pasa si a un hombre le pasa esto? Creo que también hay como una apuesta ahí distinta, pero me llamaba la atención de que esos 12 casos, pues también fueran cómo fueron escogidos, cómo fueron como rastreados, ¿no? Como que me llamaba la atención todo ese universo que aparecía allí en esa parte, que es la que tú dices que es la más pedagógica y que a mí me parece que logra como, desde un punto de vista muy básico, y es como que mínimamente la gente se formule la pregunta, ponte en este lugar y tú qué harías. Lo siento así. Pues como digo, Laura y Diana tenían eso en la cabeza desde el principio, o sea, fue como mandatorio pues encontrar un camino para eso, por un lado, pero por otro lado yo fui encontrándome en algunos protocolos de otros países, existe un anexo vinculado como con esa parte de quiz, como de jueguito de selección múltiple, hay algunos protocolos que la tienen y de hecho hay una aclaración en la guía sobre eso, ¿no? Como que ese cuestionario final toma elementos de diferentes guías, entonces hubo un par que salieron de alguna guía, de algún protocolo de esos. Hubo otras preguntas que salieron de
materiales académicos que hacen como análisis psicológico del perfil de la víctima y el victimario en situaciones de acoso. Encontré como 2 o 3 publicaciones, algunas de España, me acuerdo sobre todo, que hacen esos ejercicios prácticos para que personas entren en la psicología de la víctima y el victimario, que es una cosa que me parece muy importante poner sobre la mesa, porque muchas veces cuando abordamos este tema, todo se queda en el terreno del blanco y el negro y el acusador y el acusado, pero detrás de acusados y acusadores hay psicología. Y hay un tema muy importante psicológico en este tema, ¿no? La psicología del ejercicio de poder, la psicología de la dominación, la psicología de la víctima, pero también la psicología del cómplice, porque los cómplices también tienen una psicología en esto, ¿no? Porque alguien se queda callado, porque alguien aplaude una conducta con la que no está de acuerdo, o porque no la aplaude, pero se hace loco, ¿no? Entonces, esa variable psicológica también está metida en alguna de las preguntas. Y en ese mismo orden de ideas de voltear un poco la torta, agregué en algunas preguntas la opción de qué pasaría si usted fuera el otro, ¿no? Porque uno dice, Ujú. si usted observa que están acosando a alguien, ¿qué haría? Y uno como que responde fácil. Pero entonces luego es como, ¿y si usted estuviera en el lugar del que está medio acosando? O sea, si usted es la persona que lanzó esa pregunta que no debía lanzar, ¿qué onda? Entonces, es como incomodarnos, ¿no? Porque hay que romper esos cajones de blanco y negro en los que está metida la conversación para que se involucre más gente. Entonces, digamos, por ahí va. Y Laura y Diana también hicieron como unos apuntes de casos específicos, porque también todas tenemos experiencia en el sector audiovisual. Sí, es lo Entonces, que iba a decir. Sí, eso hicimos viene, o sea, muchos de estos casos vienen justamente Claro como que sí la tenemos. de experiencias de, o sea, bien sean nuestras o de alguna amiga cercana o cosas que hemos visto, y lo que buscábamos allí también era poder tener como un poco el panorama completo también, como de cómo funciona el sector audiovisual, las dinámicas de poder que tiene el sector audiovisual, y cómo en diferentes departamentos se presentan distintas situaciones. También nos alimentamos muchísimo en esa construcción de esos casos, justamente de las investigaciones que estaba ya adelantando Carolan, en el sentido de, por ejemplo, identificar que las actrices se sienten muy vulneradas en espacios específicos como el casting, en los ensayos, digamos, cargos también que uno sabe que de alguna forma como que históricamente también están en una situación de vulnerabilidad mucho mayor, y buscamos como que eso pudiera hacer parte de ese alimentar la guía, de modo que pudiéramos tener casi que todos los departamentos, todas las etapas, y un panorama como general de, como digo, las dinámicas propias de nuestro sector y que van determinando ciertas cosas. Y claramente en las preguntas, pero además en las opciones de respuesta, como dice Carolina, hay como que se plantea esa mirada no solamente de víctima a Ujú. victimario, sino también el que está mirando y que tal vez no hace nada porque no es problema mío o algo así. Entonces, hace parte como de esa reflexión que hemos querido suscitar para que realmente pensemos que es una cosa que entre todos como sector podemos ir caminando hacia allá, hombres, mujeres y todos, y con todas las distintas identidades, o sea, como todo lo que pueda haber realmente es responsabilidad nuestra como sector, pues, y como trabajadores del sector. Por supuesto de que hecho, sí. hay una cosa que dijo Diana que se me ha olvidado, y es que hicimos entrevistas a los sectores, a las voces guías de los sectores, para dejar un apartado como de respuestas generales de cómo están moviéndose las asociaciones en Colombia con respecto al tema, más allá de lo que hayan publicado, lo que sea, cómo están manejándose las asociaciones de actores, la asociación de productores, la asociación de directores de foto. Y con esas entrevistas también es muy interesante ver cómo yo puedo preguntar una cosa, pero siempre se aterriza en otra. O sea, este Siempre, tema siempre siempre terminan contando otra cosa. claro, siempre es como un cajón que necesita ser abierto. Entonces yo puedo decir, hola, ¿cómo te llamas? Y aterrizo en la historia de una situación de acoso, sospecha de acoso, denuncia, run run. Es una cosa que está ahí. Entonces se abre el cajón y eso salen mil historias. Entonces parte de esa información también nutre un poco
esos ejercicios finales, ¿no? Como cosas que yo anoté también y que como que están ahí y hace que sea muy real, que sea una encuesta o un cuestionario, más que una encuesta, un cuestionario muy real. No te van a preguntar de nada que te suene raro, o sea, tú vas a llenar eso y vas a visualizar el momento en que viste o viviste una situación, es muy, muy cercano. Ok, pues quiero pedirle a Carmen, que no, nuestra jefe de redes, si podemos proyectar uno de esos casos. Yo escogí el caso 4, que me parece que es un caso muy tipo, que es un caso que acontece en un festival. Entonces voy a leerlo. Si este es un festival de cine y descubres que en un evento de tu interés se encontrará un agente de ventas con el que deseas trabajar. Al contactarlo, te propone verse en su hotel para hablar de tu hoja de vida. Esta propuesta te resulta A, normal; B, incómoda pero manejable; C, claramente reprochable; D, inquietante, no sé cómo proceder. Y luego hay 3 preguntas abiertas como para ampliar estas preguntas tipo. ¿Por qué crees que tu respuesta cambiaría si fueras el agente de ventas? ¿Por qué? Que es lo que ya nos explicó Caroline, que rota el rol. Y por último, pues, ¿qué harías? Eh, Dejo esto aquí para que quienes también nos están a ver el ejercicio, ¿no? Como que yo por ejemplo, hoy día diría, sé, claramente reprochable, pero hace, no sé, 15 años tal vez me hubiera sentido inquietante y no sé cómo manejarlo. Entonces también como que hoy día lo puedo decir y yo diría, no, eso no tiene por qué pasar, pero con 10 años menos y menos feminismo en mi cabeza, pues hubiera respondido de otra manera, ¿no? Entonces creo que allí hay una apuesta interesante y me llama la atención, digamos, todas estas variables de respuesta que son comunes en casi todas, en todos los casos. Aparece la palabra normal, claramente reprochable, irrespetuoso, incómodo pero manejable, inquietante, no sé cómo hacer. Incluso hay una que dice, no es asunto mío, o depende de la interacción previa entre ellos. Esta construcción de estas respuestas, me gustaría un poco también saber cómo las construyeron y cómo llegaron a ellas. Pues originalmente en los protocolos que te digo que encontré este tipo de encuestas, las respuestas eran más, las opciones eran más cerradas, más, digamos, normal, reprochable, lo voy a denunciar, o sea, como mucho más, sí, más cerradas. Pero yo quise ampliar un poco la flexibilidad de esas respuestas, digamos, pensando en ese golpe de realidad, ¿no? En la noción que cada uno tiene del tema, porque lo que tú dices, 10 años antes, con menos feminismo encima, uno respondería diferente. O incluso ahora, con feminismo encima, pero teniendo claras las dinámicas de la industria, uno sigue matizándola, porque es que hay un tema aquí que es transversal al tema audiovisual y es las dinámicas del sector audiovisual tienen mucho de informalidad, tienen mucho de sí, de informalidad. Las relaciones no son estrictamente laborales. Hay mucho de compañerismo legítimo, de parcería creativa legítima, que tiene como esa vinculación espontánea, digamos, pero también hay otros escenarios en los que las dinámicas de poder vician esa posible espontaneidad o parcería legítima. Entonces, por eso dejé abierta como esa plasticidad, porque también la idea es que dé para conversarlo, porque ahora que tú respondías como que decías que 10 años después decías claramente reprochable, yo decía, incómodo pero manejable, ¿no? Yo alcanzo a conversarlo con el personaje, o sea, yo alcanzo a decir, no, en el hotel no, en tal restaurante, ¿sí? Pero digamos, no salir con la ninjitsu de rechazar así como de, esto es reprochable, sino seguir buscando, porque es que el tema es que esto tiene mucho de laboral. Y el escenario, por ejemplo, del festival es uno de los escenarios que queríamos que estuviera porque ese escenario es, de hecho, eso es como todos lo hemos vivido, o sea, eso es como una gran sala de negocios, pero que está viciada por una cosa muy informal.
Entonces es difícil ser tan radical, porque finalmente todo el mundo está buscando acercamientos, visibilidades, es complejo, entonces creo que es importante permitirnos la complejidad que tiene, porque si no vamos a estar hablando desde un lugar falso, pienso yo, no sé si Diana está ahí que hace caras. Sí, no, yo lo digo también como productora, cuando mencioné ahorita el tema de las dinámicas de poder, que digamos, se ejerce un rol en el equipo de una forma, y productores o productoras, pero ya cuando estamos en el festival o en el mercado, y además con este tipo de cosas como, no, es que las fiestas son importantes porque en las fiestas se cierra los negocios y ahí termina de pasar las cosas, y unas dinámicas ya en las que hay un alcohol o cosas así de por medio, pues claramente va mutando, que hace parte de esta informalidad que menciona Carolina y que pues queríamos que hiciera parte de la guía, justamente para darle como esa carne y esa viveza que al final de cuentas tiene las dinámicas del cine y de la televisión y del audiovisual en general. A mí me llama la atención siempre como hay un límite, una frontera entre eso que desde la defensa de los derechos de las mujeres, digamos lo que tú decías, como que son cosas muy cerradas, pero desde las dinámicas, digamos, de trabajo, por decirlo así, o laborales, existen. Yo me planteo si esas dinámicas también no reproducen de alguna manera patrones de comportamiento patriarcales por más dinámicas que sean. Esa es una pregunta que me acaba de surgir como un poco a partir de esto. No, pues lo que Se yo... quedaron pensando. No. Lo Porque que yo se veo cayó la señal. y que también es transversal a casi todas las publicaciones que miré, es que, claro, las estructuras de poder en el cine son irritantemente patriarcales. O sea, el cine nace como un negocio dominado absolutamente por una mirada y unas maneras masculinas y más que masculinas, patriarcales y machistas. Y la historia del cine no, la historia del cine le ha dado un lugar de florero a la mujer, digamos, por resumirlo, para resumirlo así rápidamente. O sea, la idea que se tiene es que la mujer es el elemento decorativo de la industria. Y eso permea todos los procesos, ¿no? Producción, guión, dirección de fotografía, actuación, ni se diga. Eso está metido pues en la médula del asunto. Entonces, transformar eso requiere hacer como un fracking de la mentalidad en todos los niveles y, y yo creo que requiere que las mujeres que estamos dentro de la industria, en cualquier rol, sepamos girar esa situación siempre. Y, y asumamos, yo creo, de entrada que va a tocar enfrentar esas situaciones siempre. Que creo que eso es un principio de realidad que buscábamos también con la guía, ¿no? Como no hacernos los locos, las locas con las cosas como están, y cómo hacer que las mujeres nos paremos mejor en la situación tal cual está, no partiendo de un supuesto que sea irreal. No sé, tú, Diana, ¿qué has pensado al respecto de eso? Porque yo sé que yo a veces me pongo muy plástica con respecto a eso, porque sé que hay posturas más radicales con respecto a eso. No, pues yo creo que lo que quería como añadir a eso es también que desde un principio nos pensamos, como tú decías ahora, la guía, no solamente para mujeres y lo que vamos a hacer las mujeres y una herramienta dirigido a ellas, sino que podamos involucrarnos todos, que también los hombres que son colegas y que han tenido alguna reflexión al respecto y que identifican que hay ciertos comportamientos que han tenido otras personas hacia sus colegas de otro departamento, de su propio departamento dentro del crew, pues que también puedan y que han tenido, como digo yo,
pues un poco una reflexión y una parada y un pensar, decir, venga, esto no está tan chévere, esto no debería estar pasando, sé que ella se está sintiendo incómoda, en fin, nuestra idea siempre fue que pudiéramos hacer parte a todo el mundo de esta reflexión y no solamente quedarnos como una cosa de mujeres para mujeres y sobre las mujeres y cómo las mujeres estamos haciendo esta lucha y cómo las mujeres estamos emprendiendo y lo que las mujeres estamos moviendo, no solamente eso, sino que realmente pueda abarcar mucho más y en ese sentido, pues movilizar mucho más, creo yo también, porque en la medida en que nos quedamos con que esta tarea es exclusiva de un género, pues no vamos a poder avanzar, no vamos a poder dar pasos para crear sets más seguros para las mujeres y para los hombres y para todas las identidades y en fin, ¿sí? Entonces creo que eso también es una cosa importante porque para mí es clave el hecho de que quienes están escuchando y quienes conozcan la publicación, pues sientan que es para todos y no solamente una cosa de viejas, decíamos en algún momento con Carola. Por aquí ya volví. Tengo como la señal. ¿Me están oyendo? Que Sí. yo no sé. Un poco la señal. ¿Ya me oye? Te oímos un poco robótica. Bueno, voy a coger el hilo en lo. Estoy robótica. Digo robótica. De pronto, si quitas la imagen un momentico y te quedas solo Dios con audio, santo. te podemos oír sin interrupción de pronto. Digo, para probar. Bueno, voy a hacerlo, voy a hacerlo. A ver qué pasa. Ay. Se Se fue completa. Definitivamente robótica y ya no. Con imagen y con audio quedó el circulito nomás. No. Perdimos a nuestra moderadora. ¿Qué hacemos, Diana? Pues no. No, yo creo que podríamos continuar como con lo que ya tenía en mente que ya nos había compartido antes que por dónde iría la cosa. Entonces, ella tenía allí como el tema de la verticalidad, la inestabilidad, la subcontratación propias del sector, que dice nuestra guía favorecen la generación de dinámicas en las que el abuso de poder se configura como una forma de acceder a la estabilidad o continuidad laboral. Creo que eso hacía parte como también de esas cosas que vale la pena que hablemos por el hecho de entender también que, como decíamos ahorita, por el hecho de que hay varias cosas que pasan en diferentes ámbitos, que no es solamente una oficina y un horario de tal a tal, sino que hay otros momentos y otros lugares en los que se dan diferentes tipos de intercambios y de relaciones entre pares del sector, pues que diría uno, no, es que da pie y es que, pues es porque es así, nos toca aguantarnos que el sector es así, como entonces la gente está en la fiesta y está borrachito, entonces tal cosa pasa o tal otra, pues que un poco también hace parte de, uno diría, de cómo nuestro sector facilita ese tipo de situaciones y pues que no, que un poco la reflexión de la guía en otro sentido, no sé. Yo estoy aquí tomándome la palabra, Jenny, mientras tú grabas. Ya volví, me tocó aquí desde el celular porque creo que el internet de la casa de mi madre está como falloso. Tu imagen y tu sonido está mucho más estable ahora. Sí. Bueno, muy bien. No, pues no, muchas gracias. Ustedes pueden seguir ahí porque ustedes son las expertas en este día en especial con respecto a eso. Ahora, voy a retomar porque creo que estaban siguiendo con el hilo justamente, digamos, de lo patriarcal y quiero introducir allí la pregunta, digamos, que tiene que ver con un apartado, digamos, también de la guía donde ya se hacen como una serie de conclusiones para mí son como una serie de reflexiones, ¿no? Como unos ítems muy claros respecto a tanto quién está siendo agredido, quién podría ser el agresor y quién está como de testigo, ¿no? Me parece que esas tres figuras también son muy interesantes a la hora, digamos, de analizar la característica y lo que plantea, digamos, la guía. Y hay uno de esos que me llama mucho la atención y es este que dice, ninguna persona en ninguna circunstancia provoca hostigamiento y el acoso sexual. La responsabilidad siempre está en quien emite la conducta. Eso va un poco tejido a lo que estabas diciendo, Diana, con relación bueno, pues que sí, que porque está aquí en la situación y entonces yo me acordaba también de la canción y se los había puesto en la guía
de preguntas que sentía que eso estaba dicho ahí como de manera muy expositiva, pero en clave musical para mí sonaba mucho a, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo me vestía. Y creo que allí también hay una reflexión muy de fondo acerca también de esas dinámicas y me gustaría un poco también que profundizáramos sobre cómo eso que nos pasa en ese día a día, en esas dinámicas, en cualquier etapa, podrían también pues empezar a verlas de otra manera, ¿no? Y empezar a verlas realmente como patrones de conducta, comportamientos, dinámicas que justamente pues propician la generación de las violencias. ¿Cuál de las dos quiere comenzar? Dale tú. ¿Yo? No, estaba pensando, uniendo un poco con lo que estaba diciendo Diana antes de que volviera, así es como las características del sector audiovisual, la informalidad en la contratación, la, cómo el sector, las dinámicas laborales del sector eh, facilitan el abuso de poder. Digamos que básicamente en cualquier situación donde haya precariedad o precarización laboral, es un caldo de cultivo para un posible abuso de poder. Eso por un lado, como entender que no es como que en el cine pasa eso, ¿no? En cualquier lugar donde el ámbito laboral tenga esa desigualdad, propicia el abuso de poder. Eso por un lado. Y por otro lado está esto que decía Yerili de ningún acoso es producido por la víctima. Es como una máxima, ¿no? Como que todo el mundo se tatúe en el alma que la provocación no tiene nada que ver con el acoso. Es decir, una persona puede estar provocando a otra, puede estar sucediendo, pero eso no tiene nada que ver con una actitud de acoso. Son como dos universos absolutamente separados. Y esa relativización del acoso por la provocación es lo que hay que eliminar, llegar a entender la diferencia entre esas dos cosas, ¿no? Hacer un parteaguas. Y si uno tiene ese parteaguas en el escenario de precarización laboral, no cabría la duda. Es como unas máximas que necesitamos entender más allá de los procesos laborales que estamos viviendo, porque lo que yo pienso mucho es como que no vamos a cambiar de un día para otro el tema de la precarización laboral. O sea, mientras eso pasa, mientras se logra una paridad, mientras se rompen los techos de cristal, mientras, ¿cómo hacemos para detener la cosa? Y una forma, como lo entiendo yo ahora, es tener claras esas máximas. Entonces, como, listo, estamos en un entorno donde se puede presentar el abuso de poder. Partamos de la base. Estamos en un entorno que facilita eso, porque la forma de tener continuidad en un cargo, de tener continuidad de una producción a la otra, tiene que ver un poco con cosas que facilitan ese abuso de poder. Pero si yo tengo claro lo que es un acoso y lo que es una provocación, y cómo eso no las vincula, cómo son dos mundos diferentes, puedo detener la situación. No sé si me estoy haciendo entender o ya soy como una matrioshka ahí de una cosa dentro de otra, pero es Yo como... te entiendo, yo te entiendo, yo te entiendo. No sé, Diana, y los que nos están viendo digan por ahí si están entendiendo o exijan otra explicación. Pues como, es un gran problema, una gran lucha en todas estas historias, ese tipo de confusiones. Si esas confusiones no existen, pese al entorno que favorece el abuso de poder, podemos corregir el tema del acoso. Porque yo no estoy diciendo que sigamos con condiciones laborales precarias, no, sino que mientras solucionamos eso, tiene que solucionarse el tema del acoso, digamos, porque digamos que en la escala de abusos de poder hay muchas formas, pero si vamos a ir, por ejemplo, solo al tema del acoso, hay como unas máximas que si quedan claras, ya sacamos de cuadro esa variable mientras logramos que las condiciones laborales sean más justas. Es como lo estoy entendiendo yo ahora mismo. Sí, yo quisiera añadir ahí que un poco también en el ejercicio que
proponemos de reflexión y de diálogo a partir de los casos, yo creo que pueden empezar a pasar cosas, y lo digo también porque hemos tenido ya como un espacio de socialización al interior del equipo de la comisión y de Lidartes para coger un caso, leerlo, escucharnos y que cada quien diga, esto se parece a algo que a mí me pasó, esto me recuerda a tal situación que viví, yo opino esto, yo opino aquello, y en ese ejercicio de escucha es que es el que le queremos proponer al sector con la publicación, es en donde yo creo que podemos generar esos cambios sutiles, primero de pensamiento entre quienes hacemos parte del sector y claramente pues mucho más allá de esos cambios en el comportamiento, porque sí considero que en el momento en el que nos sentamos y cogemos una publicación como esta de excusa para escucharnos y para saber qué le ha pasado al otro o a la otra en situaciones similares, pues puede llegar de pronto a uno a decir, ve, yo no había pensado, yo estuve en un caso así y no fui capaz de hacer nada, o yo suscité un caso así y lo hice de chiste, o hice parte de alguna broma, de alguna cosa que nos pareció pues divertidísima, pero escuchando al otro o a la otra es como, ve, no fue divertido para él, no fue divertido para ella. Entonces, yo creo yo y confío como en la sensibilidad que el sector tiene respecto a esa escucha y que como artistas pues creo que podemos también como caminar en ese sentido de ir rompiendo cosas que de pronto hemos normalizado y pues que de nuevo es la reflexión a la que queremos invitar con la publicación. Que sin duda no es que creo que se ha normalizado, yo sí creo que sí está normalizado. Y justamente hay otro apartado que yo hice la extracción que dice, culturalmente, no, por el contrario, no hemos normalizado la idea de intervenir ante una situación de hostigamiento y acoso como algo justo y deseable. Persiste la indolencia o la indiferencia, que eso también hace parte de esto que acabas de decir, digamos, como de la escucha, ¿no? Pero como que nos cuesta como escucharnos también, ¿no? Yo creo que incluso allí hay una gran dificultad y de esos patrones normalizados, justamente, pues surge también esa indiferencia, pero no sé si también puede haber algo de miedo y de, y de, eh, y de temor de ser rechazado socialmente por ir a defender, ¿no? Como en una situación en la que puede estar comprometida, pues, la integridad de una persona, ¿no? Como, creo que ahí también hay como unas profundidades desconocidas y que también a alguien le puede dar miedo interceder en una situación de esas, ¿no? Pero como que allí me parece como que hay que hacer una reflexión más profunda sobre esa profundidad, valga la redundancia. Hay una cosa muy interesante que apareció en uno de los textos con respecto a la persona que observa y no hace nada, y era como plantear la psicología de esa persona que no interviene, ¿no? Y que se hace el de la vista gorda o que se queda callado, y es el hecho de que esa persona se está asumiendo a sí misma como, como potencialmente abusable. Es decir, si yo veo algo y me quedo callado y no hago nada, estoy asumiendo que me lo pueden hacer a mí también y que voy a tener que agachar la cabeza. Es como si estás tú sintonizado con la aceptación del abuso de poder, no intervienes y te estás asumiendo a ti mismo como una persona de la cual pueden abusar. Es como o sea, no tiene que ver directamente con la persona a la que tú estás viendo que le está pasando algo, sino como tú te asumes a ti mismo. Es un tema también como de autoestima, Total. como si para ti es inadmisible que a ti te hagan eso, tú no dejas que se lo hagan a alguien más. Es algo así. Entonces eso es como, Sería como algo también referenciado como a la empatía que uno puede tener. claro, pero no empatía Porque, entendiendo como ser amiguito del otro, sino ser amiguito de uno mismo, digamos, para ponerlo ok. como muy simple. O sea, Uh-huh. si yo soy capaz de defender mis derechos, defiendo los del otro. Si yo no soy capaz de defender mis derechos, no defiendo los del otro, porque asumo que es aceptable que le pasen por encima. Si yo asumo que está bien que me pasen por encima a mí, dejo que le pasen encima a otro. Es un tema de el juego de poder, es un tema de las dinámicas de poder, que también es muy cultural, ¿no? Como de
quién tiene el poder y entonces yo cómo me comporto ante quién tiene el poder, sea laboralmente, sea por una cuestión de abuso, ¿no? Es cómo me paro yo ante las figuras de poder. Es un tema de dignidad, básicamente. O sea, no pararse a defender a Ujú, otro habla de un comportamiento indigno conmigo mismo. Es como una forma de ujú. verlo, es como una forma de nutrir esas profundidades que tú decías. Porque uno a veces se queda como Muy solo en que, interesante. usted vio y no hizo nada, a usted no le importó esa persona. Sí, eso es una forma de verlo, pero también es que a usted no le importa su propia dignidad. O sea, usted está permitiendo que la dignidad no valga nada y eso incluye su propia dignidad. Es un tema de, o sea, yo me paro por el otro porque me paro por mí. O sea, ya casi voy a decir soy porque somos, más o menos. Pero sí, en el fondo también es como tener esa conciencia, como así como uno tiene conciencia de clase, ¿no? Conciencia también, digamos, aquí es como conciencia sobre ese nivel de juego de poder, ¿no? Es como que, ¿cuál es tu conciencia que tienes sobre el poder y sobre el lugar que ocupas en el mundo, en tu Ujú. pequeño micromundo, en tu pequeño universo de poderes? Porque de todas maneras, un entorno laboral tiene unas jerarquías, o sea, nuestro sector tiene una estructura jerárquica porque es difícil, digamos, eh, trabajar de otra manera, porque así nos lo han enseñado durante más de 100 años. Obviamente hay otras metodologías colaborativas, más horizontales, pero lo que prolifera, digamos, es una estructura jerárquica y sin duda y ya de entrada hay una estructura que habría que romper o que habría que repensar o que habría que simplemente estar como en un estado, no sé si como de alerta y de atención plena sobre nuestro lugar y sobre el lugar de los demás para no, digamos, no ir en contra de esa integridad del otro, pero también del uno, pues así como lo estás planteando. No sé, Diana, frente a esto, por ejemplo, ¿cómo la ves? Sí, pues completamente de acuerdo. Justamente eso es como de las labores que se tienen desde las instituciones públicas para que estas reflexiones puedan comenzar a darse y que podamos empezar a ver todo lo que realmente le da mucho matiz a a la situación y que no es como blanco y negro, malo o bueno, sino que hay mucho más para indagar y mucho más para que nos repensemos como sector. Y pues de nuevo es como, creo yo que la guía justamente lo que permite es como iniciar o aportar en lo que ya se ha iniciado respecto a las reflexiones, pero también, como lo he dicho, llevarlo mucho más allá y que pueda llegar a darse en otros espacios en los que de pronto esto ni siquiera se está hablando porque pareciera algo como que no corresponde, como que nosotros estamos tan metidos en nuestro rodaje de 18 horas diarias, de 6 días a la semana durante tantos meses que no tenemos tiempo para pararnos a pensar en esto y mucho menos para imaginarnos cómo es una línea de prevención o una línea de atención en caso de que alguien venga a decirle a alguien me pasó esto o está presentándose tal situación de acoso, porque es que la dinámica del sector no lo permite y es un poco como un llamado también a decir a los equipos de producción y a todos los departamentos como, bueno, en medio de todo, usemos 5 minutos para leer los casos, tengamos la guía en el bolsillo, llenemos, dibujemos, escuchemos al otro y veamos como qué puede pasar a partir de utilizarla. Y Como una que voy cosa, sintiendo que, dígame. no, no, que utilizarla es hablar de esto. Y es hablar de Ujú. esto, pues es que es muy loco, porque es una vaina que está en el ambiente, pero es posible que uno con un compañero o compañera de set o de sector, digamos, porque digamos que no comparto no set, pero en el sector se cruce todo el tiempo y no se haya sentado a tener esta conversación con los manes o con las viejas, o sea, como es, es conversarlo incluyendo esto del ejercicio de poder, porque es como digamos que una primera onda de esto sería la sororidad, digamos, ¿no? La sororidad, la, el apoyo entre género, digamos, que yo como mujer me pare por otra mujer, porque eso habla de cómo me paro yo ante el mundo. O sea, no es necesariamente porque soy empática con esa mujer, sino porque soy empática con mi lugar en el mundo, ¿no? Entonces, como mujeres, respondemos a eso para darnos un lugar en el mundo, pero los hombres como seres humanos, como trabajadores, ¿cómo se paran frente a lo que son abusos de poder? Ujú. Y para abordarlo desde ese lugar es más fácil que todos podamos ser parte de la conversación, es como la idea de eso, pues.
Hola, ¿aún estoy ahí? Sí, Sí, Se me pararon, quité la cámara porque se me estaba como ya otra vez guasquiladeando mi internet. Con respecto a eso que estaban diciendo, digamos, como la necesidad, sentía dos cosas. Uno, la necesidad, digamos, de que realmente dentro de las dinámicas de cualquier etapa hagamos ejercicios, digamos, como dedicar un tiempo como al ser, ¿no? Pero yo siento que esto es como dedicarle tiempo al ser, ¿no? Porque no podemos, no somos como simplemente autómatas, robots que estamos haciendo una película, sino que somos seres. Y como que siento la necesidad también de introducir como a través justamente de las organizaciones, de las agremiaciones, las posibilidades de pensar espacios para atender, digamos, estas dinámicas, para hacer procesos de conciencia, incluso para hacer esto que es como, venga, coja este caso y a ver, dialoguémoslo aquí. Vamos a dedicar una hora del rodaje, juepucha, a revisar esta cosa, ¿no? Como a ver cómo nos sentimos, ¿no? Yo siento que hacemos mucho cine por el cine, pero no hacemos mucho cine por el ser. Y creo que esto, digamos, que puede corresponder a introducir esas dinámicas. Yo estoy diciendo acá seguramente una barbaridad y me van a decir, no, ¿cómo vamos a gastar una hora en esto? Pero yo creo que vale la pena por algo que también, en algo que también insiste mucho la publicación y algo que tú decías también al inicio, Carol, y es que estamos en un momento de transformación y las transformaciones y los cambios siempre van a ser dolorosos, siempre nos van a generar resistencia. Entonces yo siempre siento que en todos estos temas y bueno, y liderando un espacio como Killary, en muchas ocasiones siento ciertas reservas, ciertos puntos medios, ciertas cosas que hacen como que uno vea como que en el fondo hay una resistencia y no como ver el bosque total al que nos estamos enfrentando y a la problemática tan grande, pues que está evidenciada no en un caso de una amiga cercana porque me lo contó, porque yo sé, sino porque estadísticamente existe, no solamente en el campo del cine, sino en la vida cotidiana, ¿no? Desde la situación más mínima de acoso, más pequeña, de acuerdo a lo que se habla en el iceberg también de la violencia, hasta un feminicidio. Entonces yo siento que allí, digamos, como que sí debería haber una apuesta, por ejemplo, así como Diana decía, bueno, ya lo estamos acá haciendo, ¿no? Como que qué escenarios realmente pueden ser aplicables pues a nuestro quehacer y como ocuparnos también del ser, y creo que ocuparnos también del ser es ocuparnos de ese bienestar. Yo siento que esta puede ser una idea bastante loca y los productores, como productora, pueden decir, no, muy loco, pero yo sí apuesto y pienso que estamos haciendo arte, pero el arte sin el ser, pues no es nada. Y si los seres que estamos ahí no estamos bien, pues no sé, no. Creo que ahí habría una incoherencia. No sé si ustedes la ven o yo estoy divagando aquí, ya me enloquecí. no, yo ahí estoy viendo una cosa muy interesante que me vino a la mente mientras hablabas, y es que, claro, yo personalmente apuesto porque se trate del ser, ¿no? Y que porque nos importa el ser, hagamos este tipo de cambios. Pero mientras hablabas, caí en cuenta de algo que encontré de común denominador y hablando con gente de la industria acá en Colombia, y es que en este momento quienes están impulsando de manera más fuerte medidas serias desde lo contractual en set y demás son las grandes plataformas. Y no propiamente porque tengan amor por el ser, sino porque a nivel, sí, porque a nivel de gremios hay unos problemas legales gravísimos y las Ajá. plataformas quieren evitarse esos problemas. Entonces, digamos que ahí tiene que ver también el sentido de la agremiación, de lo asociativo, de lo que es pararse bien como gremio y exigir derechos y ser una fuerza importante frente a quien está haciendo la producción audiovisual. Entonces, digamos, las plataformas ahorita están muy juiciosas y están exigiendo muchas cosas. Digamos, aquí en Colombia ahora mismo es gracias a las plataformas que las productoras acá están copiando las medidas, porque se las exigen, digamos. Ya no pasa por un tema de, ay, sé más consciente, sé mejor con tus... No, es como, te exigimos estas mínimas
para trabajar bien, para trabajar con nosotros. Y esa es una forma de lograrlo, es una forma de conseguirlo, y en el mundo capitalista en el que vivimos, pues es una manera efectiva de transformar al sector. De hecho, se está aprendiendo mucho de lo que ellas están trayendo aquí como exigencia, digamos. Y a mí me parece pues fantástico mientras funcione, porque por los lados del ser, creo que no nos hemos movido mucho en la Es historia de la más, humanidad, lamentablemente. es más exigente también, es más exigente. Es más complejo, es más complejo. Te va a exigir mucho más, porque es poner en crisis lo que tú, pues lo que tú eres, lo que tú has sido como ser humano, pero también como volviendo a esa parte de la charla, como es que así son las dinámicas del sector, ¿no? Entonces también siento que allí hay algo que se está poniendo en crisis, y las crisis, pues muchas veces no las vemos como unas oportunidades, y creo que también hay que cambiar ese paradigma de pensar esta transformación, ¿no? Y que también eh, hay un derrotero que la guía hace, ¿no? Con relación, digamos, al Me Too, ¿no? Como lo que significó también el Me Too, y que el mundo del cine no fue igual después del Me Too. Y creo que pues han Es un pasado 5 parteaguas. años. Sí, es también, exacto. Y ahí claramente quedaba eso, que eran 5 años, y todo lo que ha evolucionado en esos 5 años, pues habla también de ese pequeño cambio, y tal vez es en el tiempo que vamos a poder comprender lo que está mutando, pero justamente en este momento exacto, este año 2022, 5 publicaciones que versan, digamos, sobre pensarse las relaciones de género y esas dinámicas, pues habla también pues como de esa transformación en la que estamos, y en la que también digamos, insiste bastante la guía, ¿no? Y creo que pues tienen un instrumento muy valioso, o sea, la Comisión Fílmica de Bogotá tiene un instrumento muy valioso para todo el sector, y creo que complementando, digamos, con lo que también hizo Rexiste, pienso que allí también eh, puede seguirse profundizando. Yo siento que hay mucho más por profundizar aquí, nos podríamos quedar otra hora, pero quería también resaltar que en la publicación, digamos, hay una serie también de informaciones que son muy prácticas y que no son a veces tan visibles, pero está, digamos, ahí como un directorio, ¿cierto? Hay un directorio de qué hacer cuando ya tengo esta situación, cuando ya pasó. Porque una cosa es como, muy bien, vamos a hacer la prevención, vamos a transformar una mentalidad, porque es que lo que estamos es transformando mentalidades, en el fondo estamos transformando mentalidades que luego se ven transformadas en las acciones, pero listo, ya pasó el evento, ¿qué hacemos? Sea que yo esté en una situación de ser agredida, o que yo sé que está pasando eso, ¿no? Entonces, esta guía, digamos que contiene las diferentes, digamos, lugares donde poder acudir. Algunas de ellas pues son de la ciudad de Bogotá, que son la línea Calma, que esa línea me parece que es sui generis. Yo estuve leyendo la otra vez un informe, y esta línea es de la Secretaría de Cultura de Bogotá, y es una línea para hombres, y eso me llamaba también muchísimo la atención. Y creo que habla también de lo que dijimos en algún momento en esta charla anteriormente, sobre es que no vamos a hablarle solamente a las mujeres, ¿no? También los hombres necesitan quien los atienda, quien los escuche, y pienso que todos estamos allí, ¿no? Entonces ahí están apareciendo en pantalla la línea Calma. También está la línea Púrpura, que es la de la Secretaría de la Mujer, está de la Secretaría de la Mujer de Bogotá, y la línea nacional, hay una línea nacional que es de la Consejería de Equidad para la Mujer, que es la línea 155. Entonces creo que hay tres herramientas telefónicas que son muy, muy, muy valiosas, que las pongamos en escena. Ya lo está haciendo, esta publicación lo hace y lo recoge. También hace 8 días, Rexister tiene, digamos, un canal vía un correo electrónico de alta seguridad, en la que se pueden poner en contacto con el colectivo Resister, que también tiene, digamos, una asesoría y un acompañamiento. Pero ese no es, Carmen, es uno que se llama,
no, creo que ese no es. Es uno que se llama, es uno que es un correo cifrado y creo que es importante, digamos, como poder tener la claridad, digamos, sobre la búsqueda de seguridad que también a la que se apela cuando uno entra en contacto con estas rutas de atención, ya digamos de un caso como tal que ya esté aconteciendo, ¿no? Y hay dos plataformas más, la Red Jurídica Feminista y la última que creo que se llama Porque quiero estar, un momentico que ya no me estoy acordando el nombre. Porque quiere estar bien, sí. Eso, porque quiero estar bien. Estas dos son dos plataformas donde se pueden, digamos, también acercar, digamos, a poner en escena, digamos, una situación y creo que finalmente, pues son herramientas muy valiosas y que no las conocemos o que siempre pasa. ¿Qué hago en el caso de que pase algo? No sé si más adelante, digamos, en este momento la única iniciativa que podemos hablar en términos sectoriales es el correo electrónico de Rexister, no sé. Lo demás existe para el campo general y cuál sería pues como un camino, no sé qué se les ocurre a ustedes con relación, digamos, a esa atención. Yo sé que hablando, volviendo a lo que decías de las plataformas, tienen también, creo que creo que Netflix tiene un teléfono donde se pueden hacer denuncias y que son anónimas, entonces como que siento que allí nosotros todavía tenemos como un pequeño limbo como sector. Ese es como un gran paso que hay que dar, porque justamente, aunque bueno, mundialmente, digamos, dentro del paneo que pude hacer, tampoco es que todo el mundo esté parado en lo que se necesita. En México hay una línea de atención, el sindicato británico tiene una línea de atención, en Argentina el sindicato del SICA tiene una línea, pero todo tiene que ver mucho con el nivel de fortalecimiento gremial. O sea, si el gremio de los actores está fuerte, genera sus sistemas, si el gremio de los productores genera su sistema. Aquí en Colombia, digamos que los que más claros están en eso sería la Asociación de Actores, que tiene ya experiencia atendiendo, tiene convenios legales para la asesoría, tiene convenios con psicología también para la atención de salud mental, pero digamos que ACA es el que más fuerte está ahorita y Rex Sisters ofrece también un camino, pero lo ideal sería o que cada gremio tenga su propio mecanismo, digamos, cada asociación, o que tengamos una instancia, no sé, Ministerio de Cultura, no sé, FDC, una cosa más institucional que abarque todo con esa línea, pero eso es un camino que hay que arar prácticamente desde cero, o sea, es como tener ¿cómo se llamará ahí a Sí, eso? eso, Como Secretaría de Género del FDC o Secretaría de Género del Ministerio de Cultura, una cosa así que a la que lleguen todas estas informaciones, pero cuando uno piensa así es cuando dice, uy, es todo un camino por construir, porque no solo sería la atención, que exista la oficina, digamos, sino toda la experticia que se por necesita, porque supuesto. por ejemplo en ACA, pues me decían eso, como que ellas empezaron a hacer eso y mientras lo hacían fue que dijeron, uy, necesitamos atención psicológica, uy, necesitamos atención jurídica, uy, ¿qué tan largo es el camino jurídico? Sí, desde, desde allí, desde lo que yo he conocido en el proceso de Rexister, ha sido muy importante, digamos, el acompañamiento que han tenido de las chicas que son profesionales y son abogadas. Creo que allí, digamos, hay un tema muy importante que como sector también, pues tenemos que dimensionar. Yo creo que es como de procesos de dimensionar porque creo que además cualquier sector, estoy hablando del sector de la música, estoy hablando del sector de la danza, el sector del teatro, cualquier sector, no sé, los ingenieros, todos deberían tener una manera también pues de acompañarse y de cuidar estos procesos donde se proliferan con mucha facilidad, digamos, diferentes niveles de lo que se llama pues como el iceberg de la violencia, ¿no? Pero a mí me parece que hay un camino, eso, yo espero que lleguemos, así sean 10 años allá, porque también requiere una estructura sin duda, pues como de saberes, pero también presupuestales, porque me imagino, por ejemplo,
¿qué pasaría si uno dice, no, en la comisión fílmica hay una línea de atención para esto, ¿no? Entonces, presupuestalmente eso te va a demandar tener dos, dos personas, por ponerle un ejemplo. Pero yo creo que hacia allá también hay que caminar porque hay que ser integrales. No, no sé, pues yo estoy también aquí como ya divagando, como con esta otra idea de decir, bueno, ¿no? Creemos esas secretarías de género, creemos esos pequeños nichos de, pues de cuidado, porque creo que lo que finalmente estamos haciendo es cuidándonos. No, no sé, Diana, cómo la ves desde tu lugar en la comisión. Pues sin duda que será como pasos que habrá que ir dando como sector. Yo creo que es algo que tiene que ser como pertinente y preocupación no solamente de la Comisión Fílmica de Bogotá, sino pues a nivel nacional, porque claramente en ese caso nosotros tendríamos como una limitación territorial y geográfica y si es una cosa pues que es necesario que pueda llegar a tener un cubrimiento nacional. Digamos que lo que es la misionalidad hoy en día de la Comisión Fílmica de Bogotá, que eso está establecido por decreto, pues es como un rango realmente en el que sería difícil moverse para que una cosa como esta sucediera. Pero yo creo que en la medida en que estas reflexiones empiecen a darse, pues también desde el sector mismo se irá como pues entendiendo y conociendo y construyendo ese camino que es necesario que terminemos de construir y que, bueno, que estamos apenas empezando también. No, el camino es súper largo, yo también lo veo, pero siempre pienso que hay que pensar lo imposible para hacer lo posible. También soy como muy partidaria como de ese ejercicio de, bueno, imaginémonos lo más grande que podamos hacer para ir dando estos pequeños pasos. Estamos en este momento leyendo algunos comentarios, están en pantalla algunos comentarios de las personas que nos han acompañado en esta transmisión, muchísimas gracias. Eh, y está diciendo, claro que sí se requieren recursos, ¿no? Entonces, hay una complejidad ahí que tiene que ver con voluntades, con transformaciones, con legalidades y con recursos, ¿no? Pero bueno, yo creo que estamos aquí para justamente propiciar esa reflexión. Qué bueno que haya salido aquí ya esta idea tan clara como dice Carol. Bueno, esto tendría que estar en muchos escenarios, como también a nivel nacional y como que desde los gremios, por ejemplo, ya que pusiste el caso de ACA, nosotras también, digamos, en MUSA, en el movimiento de mujeres del sector audiovisual, también hemos dicho cómo todas estas agremiaciones, los documentalistas, los sonidistas, los montajistas, todos empiezan a tener una pequeña comisión de género. Cuando digo pequeña, es porque son células que están rompiendo esas estructuras en las que justamente existimos. Por ejemplo, la red estaban conectados los de la red de consejos de cine, ellos ya tienen también una comisión de género. Digamos que generalmente la comisión es la comisión de comunicaciones, ¿no? La comisión de tesorería. Ahora va a haber la comisión de género y creo que se va a ir posicionando por la importancia, digamos, que cada vez más le estamos dando como sector, desde el sector y desde iniciativas como pues esta publicación de Gritemos Corte. Así que pues, no sé, celebremos, me parece que hay que celebrar estos pequeños pasos que nos ayudan a crecer y pues avanzar y pues de nuevo así pues ya para ir terminando, no sé si cada una quiere decir un cierre, una conclusión, una consigna, cómo quiere cerrar para ya despedirnos. Pues yo me tomo la palabra primero, Carolán, para invitar a todo el sector que esté en Bogotá para que asistan a las jornadas de sensibilización que tenemos programadas para mañana, jueves a las 10 de la mañana, el viernes a las 5 de la tarde y el sábado a las 10 de la mañana en la Cinemateca de Bogotá, como parte de esta estrategia de género que está liderando la Comisión Fílmica de Bogotá, que hace parte de la Gerencia de Artes Audiovisuales del IDARTES, invitarlos a que se apropien de esta guía. Vamos a estarla entregando impresa y vamos a entregar también unas pañoletas que tenemos con un código QR que los lleva a la guía ya digital en la página web de la Comisión Fílmica de Bogotá. Más adelante tendremos pues muchas más actividades, tanto en el BAM como en otros espacios, para que la guía pues se riegue por todo el territorio, para que pueda realmente convertirse, como lo hemos dicho, en una herramienta en los sets de filmación y que pueda generar pues todo este tipo de reflexiones y de cambios de paradigmas que procuramos y que es lo que busca la publicación y lo que hemos hecho con Carola.
Buenísimo. No, pues yo concluiría diciendo que sí, como dices tú, hay que celebrar la cantidad de trabajos que se están haciendo en torno al tema, tanto escritos como asociativos, como de ejercicios prácticos, todo lo que está sucediendo hay que celebrarlo y hay que alimentarlo porque es como, ¿no? Como cuando se abre una grieta y hay que meterse por ahí, o sea, hay que aprovechar esa grieta y como yo, pues no sé, yo siempre lo digo en cualquier instancia, el cambio es cultural, esto es cultural, o sea, tiene que atravesarnos a todos el cuerpo, entonces procuremos que cada vez que escuchemos de un caso, que cada vez que escuchemos del tema, que cada vez que alguien se nos acerque, nos atraviese realmente. O sea, que realmente lo mastiquemos a profundidad, porque ahí es que uno hace clic y se pone manos a la obra, sea para que termine trabajando con un gremio, sea para que termine hablándolo con un amigo, sea para que termine apoyando alguna iniciativa, pero es para hacer el clic. Entonces, yo creo que la guía es una invitación a eso, ¿no? A activarse y hacer lo que uno pueda desde el lugar en el que uno esté para nutrir el cambio, porque es de todos. Es un chip que tenemos que cambiar todos. O sea, todos tenemos roto eso. O sea, aquí no hay nadie que lo tenga perfecto. Es una vaina que todos tenemos rota y hay que arreglarla. Tenemos que irnos al taller. Tenemos que meternos al taller. En todo Una caso, pues reparacioncita. la reparacioncita, tenemos que irnos a donde el mecánico de género. Y pues me guarda mi ejemplar por allá, lo pido reservado. Sin Claro embargo, que sí, para todas las Yo personas, esta guía también. está, La necesito claro que sí. impresa. Carol también apenas ahí se dio cuenta que ya estaba impresa, entonces yo porque soy una fetiche de los libros, pero todas las personas pueden acceder ya a la guía de manera digital. Está tanto en la página de la Comisión Fílmica como en tenemos un post en nuestras redes de Quillar y ahí también pueden acceder, está descargable de manera digital, así que pues pueden directamente entrar a nuestro link y descargarlo, o si no también buscarla en la página de la Comisión Fílmica de Bogotá. Entonces pues de una la pueden descargar, pueden ir a pillar de todo lo que hablamos hoy, pero ya más en detalle, y realmente es un documento corto, creo que es como de 50 páginas, con bastantes ilustraciones, ¿no? En ese sentido también comparte mucho como el formato que también hizo Rex Sister, que también era corto, como que es un tema pesado, pero no queremos que sea pesado, y creo que han logrado ambas publicaciones pues lograr como hacer esto que ustedes también llamaron de bolsillo, de que esté muy a la mano, ¿no? Es como si uno estuviera llevando como una libretica a la mano y como un pasaporte a mejores formas de tener un entorno laboral. Así que pues de nuevo reiterar las felicitaciones, agradecerles por este trabajo y pues todas las personas, nada, entren aquí a descargarla y a conocerla y a ponerla en práctica. Y pues de nuevo muchísimas gracias, nos vemos el próximo miércoles con la siguiente sesión de El Boom de la investigación con perspectiva de género. Muchas gracias a ustedes. No, gracias a ti, Gracias. Jackie Yari. Chao, queridas. Un Chévere, abrazo. muchas gracias, un Chao. abrazo. Chao. 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 Chao.